Hola hermanos, buenos días, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Es un privilegio llegar a sus hogares por este medio. Y qué bueno que usted pueda apartar un tiempo para reflexionar y estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, es alimento espiritual para nuestras vidas y necesitamos diariamente aprender más de la palabra del Señor, estar conectados con su palabra para saber qué es lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, enseñarnos. Y espero, mis amados hermanos, que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica. Qué bueno saludarle. Por favor, incline su rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta mañana, Señor, que nos has regalado, por este día, Señor, tan especial, tan maravilloso, porque podemos disfrutar, Señor, de tus misericordias y de tus bondades. Señor, te rogamos en esta mañana que nos dirijas, que nos ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos. Que nos ayudes, Padre eterno, a poner en práctica tu palabra, Señor, a poderla entender, a atesorarla en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdales, protégeles, a todos aquellos que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando. Dirígenos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Seguimos con el tema de las bienaventuranzas. Esta es la parte ya quinta. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 7. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos en este tema de las bienaventuranzas. Ya hemos hablado de los bienaventurados, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora entramos, hermanos, al tema de la misericordia. Es interesante observar el texto porque Jesús no especifica la categoría de las personas que tiene en mente y a quienes sus discípulos deberían demostrar compasión, ¿no? Creo que aquí la pregunta es, bueno, ¿y a qué personas hay que mostrarles compasión o misericordia? Que también algunos traducen el texto como bienaventurados o dichosos los compasivos. Y Jesús no especifica a qué personas, a qué grupo hay que tener compasión, misericordia. No da indicación alguna sobre si está pensando en primer término en aquellos agobiados por el desastre. Por ejemplo, el viajero de Jerusalén a Jericó, a quienes los ladrones lo asaltaron y de quienes el buen samaritano se compadeció, ¿no? Y este es un tipo de persona al cual se le puede tener compasión, misericordia. Jesús tampoco no menciona, hermanos, si está mencionando, por ejemplo, a aquella persona hambrienta, a los enfermos, a los marginados, de quien él mismo de manera habitual tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de todas estas personas, del hambriento, del enfermo, del marginado. Jesús no tuvo necesidad de elaborar esto con detalle. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y muestra su compasión continuamente. Los ciudadanos del reino también tienen que mostrar su compasión. Y creo yo que esto es algo que deberíamos de aprender esta mañana, mis amados hermanos.
nosotros como seguidores de Cristo, nosotros que estamos en esta búsqueda, ¿no?, constante de entender realmente el evangelio de Dios, qué significa seguir a Jesús, nosotros tenemos que tener un estilo de vida compasivo, misericordioso para con todas las personas. A veces se dice, por ejemplo, que un alcohólico, que un alcohólico que no admite o no admite que tiene este problema, odia a todos los alcohólicos, por ejemplo. Es interesante, ¿no? Alguien que no reconoce que tiene ese problema, pero odia a los demás alcohólicos. De forma parecida y por lo general, es cierto que el hombre que no reconoce su pecado odia a todos los demás pecadores. Y creo yo que esto muchas veces nos sucede a nosotros, ¿no? No reconocemos nuestros pecados, no reconocemos nuestras fallas, pero somos prontos para señalar, somos prontos para condenar. Lamentablemente no nos vemos de primero a nosotros mismos, hacemos una autoevaluación, sino constantemente señalamos y condenamos. La persona que ha reconocido su propia condición miserable demuestra gratitud por la misericordia que recibe y aprende entonces a tener compasión con otras personas. Vuelvo a repetir esto. Aquella persona que reconoce su condición miserable, su condición de pecado, y que ha sido, hermanos, rescatado por misericordia, esta persona también aprende a tener compasión y misericordia por los demás. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que somos pecadores, que somos miserables, y que por la misericordia y la gracia de Dios Él nos alcanzó y nos rescató, y cuando entendemos esto, nosotros entonces podemos tener compasión de las otras personas. Por eso siempre he hablado de la arrogancia espiritual, ¿no? Y cómo podemos caer, hermanos, en este peligro, caer en estas circunstancias tan terribles, en una arrogancia espiritual, creyéndome, ¿no?, mayor a los demás, hablando de una manera espiritual, porque realizo ciertas cosas, y entonces ver con menosprecio a los demás. Pero cuando entiendo, hermanos, de que yo también soy pecador como mi hermano, entonces tengo compasión y tengo misericordia. El texto comienza diciendo: bienaventurados los misericordiosos. Otras versiones dicen: dichosos los compasivos. El tema de la misericordia ocupa un lugar fundamental en la Biblia, porque en su gran compasión Dios no da a los hombres lo que merecen, y sí, en cambio, aquello que no merecen. Esto es maravilloso, porque lo que nosotros realmente merecíamos o merecemos, Dios no nos lo ha dado, ¿no? El libro de Lamentaciones dice: si no fuera por su misericordia, ya hace mucho tiempo que nosotros hubiésemos sido consumidos, porque eso era lo que nosotros merecíamos. En cambio, hermanos, nosotros hemos recibido su misericordia
Y lo que no merecíamos, eso lo hemos obtenido de parte de Dios. Hoy tenemos un día precioso, ¿no? Día soleado. Y este sol y esta misericordia de Dios se manifiesta para hombres buenos y malos, y podemos experimentar en todo esto la gracia, la bondad de Dios. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25. Versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Es interesante, hermanos, porque el salmista está recurriendo y pidiendo por la misericordia, que el Señor se acuerde de su misericordia y de su bondad, que olvide los pecados de su juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes, dice el salmista, sino conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es interesante lo que dice el texto. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres, ese es bienaventurado. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, que tienen misericordia, que son compasivos. De igual modo, los compasivos son aquellos que perdonan al culpable y son bondadosos con los necesitados y con los que sufren. La demanda es una demanda rigurosa de observancia de la ley hacia los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús, que tendieran a ser personas sin misericordia. Y esta, hermanos, era una característica de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿no? Eran personas que sí tenían observancia de la ley, que conocían la ley, pero que no practicaban la compasión, no practicaban la misericordia con el pobre, con el necesitado, con el enfermo, con el marginado. Aunque su deseo de ver la pureza en el pueblo de Israel era plausible, eran injustificables porque sus rigurosas demandas los hacía severos y condenatorios hacia quienes no cumplían sus normas. Y esto es algo muy interesante, mis amados hermanos, porque ellos estaban muy preocupados a que la gente pudiera cumplir sus normas, no la palabra de Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, y por eso es que nosotros tenemos también una gran responsabilidad al enseñar la palabra del Señor, a enseñar la Biblia, y tenemos esta gran responsabilidad de realmente estar enseñando la palabra de Dios y no nuestras normas. Muchas veces estamos preocupados de que la gente siga nuestras normas, no la palabra del Señor.
Inclusive en muchas congregaciones tienen en primer lugar sus estatutos, ¿no? Y pasa a un segundo, tercer plano la palabra del Señor. Y los religiosos en el tiempo de Jesús estaban preocupados por sus normas. Por eso debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos de diferenciar, de discernir cuando realmente algo es una norma de hombre, cuando realmente es la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice el texto, alcanzarán misericordia. Aquellos que son misericordiosos, aquellos que son bondadosos, alcanzarán misericordia. Sin sacrificar las divinas normas de santidad, y es importante que nosotros como hijos de Dios vivamos en santidad. Jesús elogia a quienes muestran misericordia a los necesitados, porque la compasión que ellos expresan hacia los demás les será mostrada a ellos. Aquel que tiene misericordia también alcanzará misericordia. Esta actitud no hace a nadie merecedor del reino, pero refleja una disposición del corazón que indica a quién la tienen que recibir la oferta de misericordia que Jesús ha proclamado en su evangelio del reino. Los líderes religiosos no pueden recibir la misericordia de Dios porque han llegado a ser autocomplacientes con sus logros religiosos que no creen necesitar misericordia. ¿Cuántas personas, hermanos, pueden pensar de esta manera también? Por sus logros espirituales, por sus logros ministeriales, por sus logros académicos, muchos creen que probablemente no necesiten de la misericordia de los demás. Y esto es bien interesante, porque la pregunta en la cual debemos de reflexionar en esta mañana es: ¿quién de nosotros no necesita de la misericordia? ¿Quién de nosotros no necesita misericordia? Quiero que me acompañe a un pasaje muy interesante. Reflexionando sobre este tema se me venía a la mente este texto y esta escena que es maravillosa. Acompáñenme por favor a segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Quiero que me acompañe al capítulo 12. Capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 15. Yo sé que usted ya ha escuchado esta historia y esta parábola del profeta Natán y la confesión de David. Y la palabra de Dios dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico,
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se separará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Esto es muy interesante, este relato. Y al regresar, hermanos, y al pensar en el texto del Evangelio de Mateo, ¿no? Y hablando de la misericordia, me hacía un par de preguntas. ¿Cómo cambiaría la visión del salmista David después de su pecado con Betsabé y después de haber sido confrontado por el profeta Natán? En el versículo 5, hermanos, del capítulo 12 que acabamos de leer de 2 de Samuel, dice el texto que el rey se enfureció, ¿no? Y en gran manera, dice en la Biblia, poniendo énfasis en que David se enoja mucho contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros actuamos de esta manera, no? Lamentablemente muchas veces los chismes en la iglesia abundan, ¿no? Y cuando nos enteramos que alguien ha fallado, cuando nos enteramos que alguien se ha desviado de los caminos del Señor, muchas veces actuamos como David y decir: wow, no es posible, y actuamos con furor, y actuamos muchas veces sin misericordia. Pero cuando nos toca a nosotros, o cuando nos toca, hermanos, a alguien de nuestra familia, entonces muchas veces queremos que actúen con misericordia.
Muchas veces queremos que actúen con que tengan compasión de nosotros. Por eso lo que quiero dejar hoy, hermanos, en claro es que nosotros podamos entender que somos pecadores, que somos miserables, al igual que mi otro hermano. Y por lo tanto tengo que tener misericordia. Tenemos que ser misericordiosos para poder entonces también ser tratados con misericordia. Es lamentable, mis amados hermanos, el día de hoy ver muchas veces cómo la gente señala, cómo muchas veces los religiosos condenan, pensando o haciéndole creer a la gente que tienen una vida perfecta, ¿no? Y que ellos no cometen ningún error, ¿no? Mis amados hermanos, necesitamos saber de que nosotros necesitamos tratar a la gente con misericordia, con compasión. Los discípulos de Jesús aprenden de esta bienaventuranza que Dios siempre ha requerido misericordia de su pueblo. Recordemos la afirmación de Miqueas. Quiero que me acompañe al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Un texto muy conocido, y la palabra de Dios dice de esta manera: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche esto: solamente hacer justicia. Ya hemos visto que este tema, hermanos, también es muy importante en el Antiguo Testamento, el de la justicia, y amar misericordia y humillarte ante Dios. Amar misericordia. Esto es lo que pide el Señor. Esto es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Entonces, el tema de la justicia es importante, pero también el tema de la misericordia es trascendental. Y dice el texto de Miqueas: y humillarte ante Dios. Dichosos los hombres y las mujeres que tienen un corazón lleno de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que reciben misericordia demostrarán misericordia. Por eso es importante entender, hermanos, que el Evangelio y que nuestra salvación nosotros no lo alcanzamos por nuestros propios méritos. Porque también, tan buenos que nosotros seamos, ¿no? Porque tengamos vidas intachables y por eso alcanzamos entonces nuestra salvación. Por eso nosotros conocimos a Dios. No, para nada. Nosotros éramos hombres miserables, pecadores, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos alcanzó. Y cuando entendemos que por su misericordia nosotros hemos sido alcanzados, entonces nosotros vamos a tratar a nuestro prójimo con misericordia. Porque aquellos que reciben misericordia demostrarán misericordia. Un tema, hermanos, que se recalca de manera un tanto distinta, por ejemplo, en la parábola del perdón. Siempre ahí en el Evangelio de Mateo, quiero que me acompañe al capítulo 18. Versículo 33. Y aquí estábamos hablando, hermanos, de la parábola del perdón. En el versículo 21, el apóstol Pedro dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Qué bondadoso es Pedro, ¿no? Hasta 7, Señor, debo de perdonar a aquellas personas. Y entonces empieza el relato, usted lo puede leer en su casa. Pero el verso 33, hermanos, dice: ¿no deberías tú también tener misericordia
de tu consiervo. Está hablando de cuando habla, hermanos, del consiervo, es alguien que está al mismo nivel. No es alguien superior, no, es alguien que está al mismo nivel. Y dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es que así como yo tuve misericordia de ti, tú deberías de haber tenido misericordia de tu consiervo. Pero muchas veces actuamos como este hombre, la actitud de este hombre. El versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esto ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones y nos hemos dado cuenta que esta deuda se podía pagar, hermanos. Y haciendo de él, le ahogaba, le estrangulaba diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esa es muchas veces la actitud que nosotros tenemos. Nosotros hemos sido tratados con misericordia, pero nosotros, hermanos, a nuestros consiervos no los tratamos con misericordia ni con bondad. Entendiendo que son indignos pecadores, los verdaderos discípulos han experimentado el misericordioso perdón de Dios. Y esto ha producido en ellos una gratitud tan abrumadora, una comprensión tan profunda del perdón, que también ellos a su vez mostrarán misericordia hacia otros pecadores indignos. Ojalá que nosotros podamos mostrar misericordia a aquellos pecadores indignos, a los marginados, a los rechazados. Y con esto voy concluyendo en esta mañana. La quinta bienaventuranza, por lo tanto, infunde sus bendiciones sobre el compasivo y el misericordioso, que habiendo recibido el favor de un Dios amoroso, se siente tocado por ese amor divino y no puede hacer otra cosa sino mostrar misericordia a quienes lo necesitan. Ser compasivos, mis amados hermanos, es mostrar ante los demás que nosotros también somos pecadores. Ser misericordiosos es tener compasión de otros porque ellos también son pecadores. Esta bienaventuranza fuerza al discípulo de Jesucristo a hacerse algunas preguntas difíciles. ¿Tengo misericordia con el desdichado o lo miro con menosprecio? O peor aún, me alegro por su caída. ¿Cuántas personas he escuchado yo? Algún defecto debía tener, ¿no? No, si ya decía yo, un santo no podía ser. Ahora se ve realmente qué es. Y muchas veces como que nos alegramos, ¿no? En vez de entristecernos y en vez de poder restaurar la vida de mi hermano o la vida de mi hermana. ¿Soy sensible ante el afligido o lo ignoro? ¿Y qué pasa con aquella persona que está en aflicción?
la ignoro o tengo misericordia de esta persona. Ayudo al que se ha apartado del camino o le muestro rencor. Y fuego le va a caer del cielo, ¿verdad? Porque se alejó de los caminos del Señor. O bueno estuvo, ¿verdad? Porque se ha alejado de la iglesia y se ha alejado del Señor. Con los que caen, ¿tengo compasión? ¿Cuál es mi actitud al enterarme de aquellos hermanos que han caído de la gracia? ¿Cuál es nuestra actitud? Maravilloso el libro de Gálatas, ¿verdad? Que nos enseña a poder restaurar a las personas, pero con una actitud de humildad, con una actitud de misericordia. La vida muchas veces da vueltas y probablemente algún día podemos caer en una situación de estas. Y ojalá que a nuestro alrededor haya gente misericordiosa y bondadosa. Y que nosotros no olvidemos que así como Dios nos ha tratado, un Dios justo, un Dios santo, Él nos ha tratado con misericordia y por lo tanto yo debo de tratar también a mis hermanos con bondad. Que el Señor nos ayude en esta mañana y en el peregrinar de nuestra vida. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ayúdanos a tener compasión, a ser misericordiosos. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Porque nosotros hemos sido tratados con misericordia. Y ayúdanos, Señor, a entender que así como nosotros hemos sido tratados con misericordia, también tratemos con bondad, con misericordia a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos caído, Señor, en la arrogancia espiritual, en creernos, Señor, mejores que otros. Perdónanos, Padre eterno, porque el único que merece toda la gloria y toda la honra eres tú, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio que nos haya podido acompañar. Les mandamos un cordial saludo. Es una bendición poder reflexionar juntos en la palabra del Señor. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Vamos a seguir meditando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya estamos por concluir ese maravilloso libro. Les invitamos miércoles 8 de la noche. Y por favor también síganos en Facebook. Ahí nos puede seguir como Ministerio Renacer. También síganos en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, comparta, dele like, suscríbase, active la campanita para que le puedan llegar también las notificaciones cuando se suban los videos. Y por favor, síganos también en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, siempre es un gusto, un gozo
poderles saludar por este medio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un excelente día. Bendiciones, hermanos.